Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy nos reúne una actividad importante toda vez que estamos próximos a conmemorar el Día de la Juez y del Juez y de la Jueza a nivel nacional. Y en esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, la Comisión de Capacitación de Magistrados, presidido por el doctor Helio Paredes Infanzón, ha querido enarbolar esta fecha importantísima con este ciclo de conferencias magistrales en las que va a participar en este primer día de conferencia el doctor Bonifacio Meneses González y el día de mañana el doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas. Para esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho es un alto honor contar con estas dos distinguidas figuras, magistrados importantes para nuestra Corte Superior de Justicia y también para el Poder Judicial a nivel nacional, toda vez que hacen grande esta fecha trascendental que celebraremos en unos días. Antes de dar inicio a esta actividad académica, vamos a tener las palabras de bienvenida de esta conferencia, que lo va a hacer a cargo del doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de este Distrito Judicial de Ayacucho, asimismo presidente de la Sala Laboral y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, valga la redundancia. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes, señoras y señores, señores magistrados, público en general, y a nuestro invitado, el doctor Bonifacio Meneses González. Doctor Bonifacio Meneses González, mucho gusto tenerlos virtualmente en este momento de celebración de esta semana del Día del Juez y de la Jueza, y también por esta situación de la pandemia, y habrá oportunidad de encontrarnos presencialmente. Pero no hemos querido dejar pasar de alto esta celebración de la Semana del Juez y de la Jueza en esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, y qué mejor con usted, ser uno de los principales protagonistas de la implementación del Código Procesal Penal del año 2004. En su papel, en un momento como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y también como presidente de la ETI Penal, su aporte en lo que es el proceso inmediato, el proceso simplificado, el proceso penal fue vital importancia a nivel de todos los procesos penales en el país. Qué buenos recuerdos se tiene cuando aquella vez en que estuve de presidente de corte en la Corte Superior de Justicia de Apurímac, un apoyo excelente de parte suya como miembro del Consejo Ejecutivo, haber organizado un evento internacional, y no solamente en Apurímac, sino fue en diferentes cortes, expositores de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Puerto Rico, de México, que en sí enarbolaban pues una calidad de expositores en lo que es proceso penal, el sistema acusatorio a nivel latinoamericano. Bienvenida en esta ciudad virtualmente, una presencia virtual en esta, hoy un calor aquí en Ayacucho, Huamanga, y saludarles, hacer un saludo efusivo por parte como presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de esta Corte, a nombre de toda la Corte, de todos los magistrados y los trabajadores, en participar en un evento de su especialidad, la actividad probatoria en el proceso penal peruano. Que no sea ni la primera ni la última en esta participación suya. Conocemos de su bondad, de su esfuerzo que ha hecho para la implementación del proceso penal con el nuevo código en el país, y qué mejor ser usted el protagonista en esta actividades académicas que vamos a dar inicio. Bienvenido, doctor Bonifacio Meneses González, y gustoso para escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Helio Paredes. Encantadísimo de estar con usted y con todos los señores magistrados y personal auxiliar jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a quien me debo mi respeto y consideración, no solo por la calidad de magistrados que han podido exportar al Perú entero, sino por lo que en la actualidad representa. Un saludo afectuoso al doctor Johnny Guamaní Chávez. Cuando fui presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, él era mi juez, ha ascendido y ahora dirige esa Corte Superior, pero sobre todo quiero reconocer el trabajo denodado donde esté y cuando esté del doctor Helio Paredes Infanzón.
así se vaya a la corte de Huancavelica, a la corte de Pasco, a la corte de Tumbes, de Tacna o de Lima, siempre va a ser vida académica. Eso es lo bueno. Cuando los juristas quieren compartir inquietudes jurídicas, no importa dónde estén. Y eso siempre es saludable, no solo la fructífera labor académica y sobre todo bibliográfica de nuestro querido magistrado, el doctor Julio Paredes Infanzón, a quien se le reconoce a nivel nacional e internacional su participación y su aporte científico, y en verdad me siento orgulloso de compartir estas inquietudes jurídicas. Reitero, doctor Helio, por su invitación. En lo posible podré cubrir las expectativas en la cual me han sido invitados. Muchísimas gracias. Doctor Bonifacio, si me permite, vamos a dar lectura a su hoja de vida. Gracias. Para nosotros también resaltante. El doctor Bonifacio Meneses González es doctor en Derecho, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y maestro universitario. Ha sido abogado y con posgrado en la Universidad Particular de San Martín de Porres, con mención en Maestría de Ciencias Penales, doctorado en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Procesal Penal en la versión de Estrés y Litigación Oral de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, así es docente de la Academia de la Magistratura en el curso formador de formadores, en los cursos regulares de la Academia de la Magistratura como profesor asociado. Expositor en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional, y también una gama inmensa de reconocimientos que lo hacen ser un maestro en el derecho penal. Para nosotros, para esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, es un grato honor contar con su participación, doctor, el día de hoy en esta actividad. Como vuelvo a decir, que enalbora el Día del Juez y de la Jueza, fecha trascendental para todo el aparato judicial a nivel nacional. Le quiero manifestar además que van a estar como panelistas de esta conferencia el doctor Willy Ayala Pedro y el doctor Carlos Huamán de la Cruz, magistrados superiores de nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho, quienes van a intervenir luego de su exposición. Sin más, doctor, le dejo la sala abierta a su disposición para que podamos ya escuchar atentamente su disertación. Tiene la palabra, doctor. Bueno, encantado con ese panel, la verdad que encantadísimo, distinguidos magistrados, por Dios que está mi querido amigo Willy. Qué gusto volver a verte, Willy. Carlito Guamán, distinguidos juristas de época de la Corte de Justicia de Ayacucho, que en verdad me alegra tanto volverlos a ver. Encantadísimo, un fuerte abrazo a ellos antes de empezar. Bien, Helio ha tenido a bien hacer la presentación y sobre todo de que vamos a hablar sobre el Día del Juez. Y vamos a hablar sobre un tema que me han encargado, sobre el tema de la actividad probatoria. En primer lugar, quiero decirles como paréntesis, en verdad, de que ser juez es uno de los capítulos más importantes de la vida de cualquier hombre, porque está cercano a aquel juzgamiento definitivo que debe ser Dios. Entonces, los jueces tenemos que dedicarnos siempre a esa actividad en la que siempre está pegado a lo que significa la honradez, la verdad, la certeza, pero sobre todo a lo que implica ser autoprecedentes, ser aquella persona que tiene que resolver siempre de la misma manera, sin pensar en quién está al frente. El año 1824 se funda la Alta Cámara de Justicia en el Perú. Manuel Lorenzo de Vidal Rencalada. Ustedes cuando vayan a Palacio de Justicia van a encontrar un busto dedicado a Manuel Lorenzo de Vidal Rencalada, y cada vez que yo lo veía, porque son 38 años dedicados mi vida a Palacio de Justicia, y ahí lo veía y entonces quise saber quién era este hombre. Este hombre no solo fundó la Alta Cámara de Justicia un 4 de agosto, por eso se festeja el Día del Juez el 4 de agosto, sino también que fue el creador del Código Penal Tipo de Latinoamérica en 1910, publicado en Boston y difundido en La Habana. Este distinguido hombre, Manuel Lorenzo de Vidal Rencalada, no solo fue político, jurista, sino fue un emblema para el Perú en su momento. Establecía un código en el que, por ejemplo, a la actualidad sería imposible aplicar. Decía que aquel que mata a su mujer deberá trabajar de por vida en un cementerio con un letrero en el pecho que diga que es el asesino. Y si una mujer mata al marido, debía trabajar de por vida en un hospital también con un letrero que diga que es asesinado. A quien roba al dinero del Estado debe hacer 10 veces el monto de dinero robado que deba devolver al Estado.
El Código Penal tipo para Latinoamérica después fue publicado en su momento por Justo Ramírez y en el Perú con Armaza Galdós, que han hablado mucho sobre ese tema. Pero en sí el juez es aquella figura emblemática, didáctica y sobre todo en el que tenemos que tener respeto a todos los ciudadanos. Nadie quiere estar frente a un juez en calidad de acusado. Nadie quiere estar frente a un juez para que te digan, así como el fiscal, tiene que decirle a él, al juez y a la historia que es autor del delito, de que queremos, como decía el maestro Michele Tarufo, buscar la verdad. Ese es el fin supremo de lo que queremos como actuación, de lo implica la actividad probatoria. Hay una actividad delincuencial, o sea, los ciudadanos vivimos en sociedad, queremos paz, queremos un desarrollo equilibrado y armónico en nuestra actividad. Pero no falta alguien que altera esa paz. Y esa paz es alterada, ¿por qué? Por la concurrencia de un hecho delictivo de una persona. Esta persona ataca a otra y entonces se altera la paz, lo lesiona, lo mata, lo viola. O lo contrario, usurpa su terreno. Estamos hablando del delito contra el patrimonio. Pero si atendemos contra lo que significa la vida, ahí sí, ya no es lo que es patrimonio, respecto que le quita las cosas en la vida, ya vemos el tema relacionado a lo que es salud, vida, homicidio, lesiones, y si abarcamos más, si lo insulta, el honor, y si de pronto lo difama, ya es otro capítulo, si de pronto lo secuestra, y si de pronto ataca a otros bienes jurídicos donde es de mayor amplitud, como ya son bienes jurídicos protegidos por antonomasia, entonces estamos seriamente vinculados a temas en los cuales estamos totalmente ausentes. La prueba, en efecto, como se me ha encargado y el maestro Helio Paredes Infanson me ha indicado que lo haga, tenemos que saber que está pasando por un momento de crisis en el mundial en el aspecto penal. Vamos a hablar sobre temas centrales, en efecto, pero vamos a ubicarnos en lo que está pasando en la actualidad, en algunos temas totalmente controversiales. Por ejemplo, en la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia tenemos una ausencia total de personajes, hablando de prueba directa, que nos ayuden a buscar la verdad. Si un delincuente desde México ingresa a un servidor en Argentina, pero ataca, digamos, el Banco de Crédito del Perú, no sabemos y cómo poder, a través de qué instrumento, más que solo la Convención de Budapest, contrarrestar ese ataque cibernético que pueda de pronto dilapidar todo el dinero del Banco de Crédito del Perú. Lo pongo como nombre, como ejemplo, ¿no? Como una situación que en su momento pasó. Y eso ocurre en el día a día. O sea, un delincuente peruano, de pronto con un servidor en Canadá, pero ataca, como ocurrió de pronto en la empresa de gas de Bulgaria, y secuestra toda esa información. Al secuestrar toda esa información, estamos de los Ransomware, WannaCry, Keloware, todas esas nuevas figuras delictivas que están apareciendo, que solo lo conocemos por nombre a través del phishing y todo eso que hablamos de la prueba, y no tenemos ninguna respuesta. Digo siempre que somos jueces del siglo XX, logística del siglo XIX, pero delincuencia del siglo XXI. Se dan cuenta qué ausentes estamos respecto al tema probatorio. Pero si queremos ingresar antes de tocar nuestro tema central, ¿qué significa el lavado de activos a través del uso de criptomonedas? Ustedes me dirán, ¿qué está usted hablando? Pues son temas realmente muy delicados en los que vengo hablando hace años y nadie me hace caso. Creen que estoy loquito. Pero sí digo que es el nuevo escenario de lavado de activos, el uso de criptomonedas. Y en el mundo me da la razón, pero solo que en el Perú no quieren legislar sobre ese tema. Hagamos lo posible para poder ver qué pruebas pueden acopiarse, adjuntarse o de lo contrario, analizarse en esa clase de nuevas figuras delictivas. Y si, por ejemplo, quisiéramos entrar a un tema, estoy haciendo solo una cosa de una nebulosa, ustedes me dirán, ¿a dónde quieres llegar? Quiero llegar a ver qué cosa tenemos como elemento probatorio para tales figuras. Hasta este momento he lanzado cosas que no tenemos forma de probar. No tenemos forma de probar. El Perú está tan atrasado en esos sistemas, por ejemplo, patrullaje cibernético, ¿qué podemos hacer al respecto? Pero cuando entramos a temas relacionados a carácter civil, familiar, todo, también estamos completamente ausentes. Hace poco estuve en México para hablar sobre un tema muy importante, y ustedes lo googlean y digan, ¿qué cosas son los hijos quimeros? Por ejemplo,
resulta de que una pareja tiene relaciones sexuales y en lugar de, por ejemplo, tener un espermatozoide que agarra un óvulo y puede llegar a un saco gestacional diferente, son los mellizos. A uno solo es gemelos. Pero si de pronto en el camino se unen, entonces hacen los hijos quimeros, que por más que salga la prueba de ADN, no van a responder al orden genético del padre o de la madre. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo se responde a que de pronto podemos ser nosotros? Nunca, en mi caso, haría una prueba de ADN porque concibo la idea, además me parezco a mi papá, y puedo decir que me parezco a mi mamá. De repente Helio se parece a su papá, se parece a su mamá. No hay problema, pero de pronto vemos, sí son parecidos, son iguales, pero hagamos una prueba de ADN y de pronto responden a diferente código genético. Lo que sucede es que en el momento de la concepción, padre y madre tuvieron relaciones sexuales y de pronto hicieron uno solo de dos, y eso ocurre en los hijos quimeros. Y la prueba, reitero, la prueba para esos casos sumamente difícil, que pasa 3 ADNs. Entonces, lo que quiero adelantar a este tema es de que en el tema probatorio, en el mundo entero, viene a ser atacado por diversas conductas que aparecen en el tiempo y en lo que en la actualidad pensamos que creíamos haber dominado. No creo y consigo que solo pensábamos que existen un tipo de pruebas. La prueba personal, la prueba instrumental. Llegamos a la sentencia y ok, ya llegamos a la convicción. Pues, como hace un momento les dije, están apareciendo nuevas formas de evaluación probatoria, lo que dicen los mexicanos, de desahogamiento procesal, que simplemente nos llevan al momento de pensar y decir, ¿dónde estamos pisando? ¿Qué terreno estamos asumiendo? Y en el tema, como les digo, a mis hermanos ayacuchanos, es de que ¿qué está pasando en el tema probatorio a nivel de la ciberdelincuencia? En el tema de criptomonedas, en el tema de los hijos quimeros, en el tema de la prueba ambiental, en el tema reitero, la ciberdelincuencia, en otras figuras en las cuales estamos en unas pruebas que no podemos ya analizar, menos compatibilizar, menos citarlos, menos actuarlos. Lo que va a ocurrir, como está sucediendo en unas partes del mundo, es una total impunidad. Cerca de 6.000 denuncias hasta la fecha. 6.000 denuncias hasta la fecha en la división de alta tecnología en el Perú. Y que lamentablemente han ido a una fiscalía, ¿cierto? Una fiscalía especializada en delitos cibernéticos y ahí quedó. ¿Por qué no pasa al Poder Judicial? Porque no tenemos una dependencia llamada juzgados de ciberdelincuencia. Y eso está acrecentando. 6 billones de dólares ha estimado las Naciones Unidas en la posibilidad de incrementarse como figura delictiva, más que el narcotráfico, más que la corrupción, porque en verdad vemos de que no tenemos amparo legal en ese aspecto. No quiero ser profeta de desgracias, pero en verdad el tema de la ciberdelincuencia sin métodos probatorios que responder, total impunidad. Phishing, todos los días encontramos en las noticias. Que me clonaron mi tarjeta, que envié solicitud de mascarillas, pagué y esta empresa no existía. Que de pronto vendí oxígeno y me pagaron, cuando chequeé mi cuenta no existía ese monto de dinero. Entonces, que fui con mi tarjeta y de pronto ya no tenía un solo sol en mi cuenta. Que recibí una carta o una comunicación, un correo de mi banco y me dijo que actualice mis datos, actualicé y vaciaron mi cuenta. Voy a la división de alta tecnología y me dijo, ay, pero ¿para qué hace eso? ¿Para qué da su número de cuenta? Y si de pronto hay una modalidad sumamente ahora totalmente sencillísima, se han dado cuenta que no se usa ya los POS para poder pasar nuestra tarjeta de crédito, solo lo apoyas, suena y ya está, pagado, y te entregan tu voucher. Pero si hay un sujeto, como está ocurriendo, que tiene un POS ahí caminando por la ciudad y de pronto marca un monto y lo coloca cerca a una persona que esté en la cola de un lugar o de otro lugar, ya sea de tomar el metropolitano, el tren, o de pronto en cualquier lugar, y va a sonar y ingresa. Por montos menores, mayores o lo que sea. ¿Quién controla eso? ¿Cómo se prueba eso? Ciertamente estamos en momentos difíciles para la prueba. Por eso digo, qué bueno que el doctor Helio Paredes me ha invitado,
porque vamos a discutir no solo el aspecto que implica la actividad probatoria, sino también que esto señale en lo que quisiéramos para nuestra actividad de jueces, cómo es de que quisiéramos trabajar y sobre todo tener en claro este aspecto fundamental que significa la actividad probatoria. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a ver ese tema y vemos, si, no sé si está viéndose en pantalla, doctor Helio. Sí se mira, doctor. Ok, gracias. Vamos a hablar, por ejemplo, de la prueba. Vamos a tratar de decir qué cosas lo que implica respecto a la prueba. ¿Ok? La normativa legal nos habla acerca de que buscamos, dentro de este modelo acusatorio garantista, en lo posible, tratar de una actividad probatoria que resulte de la importancia interpretativa, sistémica y funcional de la prueba penal. Busquemos que la prueba penal dentro de este proceso tenga la necesidad de poder llegar, como se decía a Miquel Tarufo, a la verdad. Que cada tema procesal desde la investigación preliminar hasta la sentencia tenga los respaldos correspondientes a lo que implica necesariamente su actividad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos adquiridos en el curso de investigación preliminar que obligan a las partes a demandar su admisión y forman luego adelante el juez a través de los medios de prueba? ¿Qué son? Las fuentes de prueba. Entonces, Martín Eduardo Botero de identificar las 7 categorías, los medios de búsqueda de pruebas que son actos investigativos consentidos a las partes en el curso de investigaciones preliminares para describir las fuentes de prueba. Si esto es así, entonces tenemos que decir fuentes de prueba y medios de prueba. Y esto es, por ejemplo, son esos instrumentos a través de los cuales las pruebas son aportadas al conocimiento del juez. Decimos, señor juez, tengo estas pruebas. Y en esto tenemos que resaltar lo siguiente. Nosotros en el Perú tenemos unas 3 grandes etapas. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa estelar, que es la etapa de juzgamiento. Pues bien, frente a ello hemos tenido diversas interpretaciones, qué es lo que se debe entender en lo que implica la actuación y sobre todo el desarrollo cognitivo de la que es la obtención de la prueba. Un sujeto desarrolla un proyectil de arma de fuego sobre otra persona, entonces lo que ocasiona es su muerte. Y lo vamos a trasladar a un expediente judicial. Ese expediente judicial nos va a decir la pretensión de la fiscalía. Juan Pérez Pérez cayó muerto por efectos de Víctor Miranda, que extrajo un arma de fuego, desarrolla un proyectil de arma de fuego sobre su cuerpo, ocasiona un shock hipovolémico, una hemorragia masiva y le causa la muerte. Pues entonces este fiscal lo que va a decir es, señores, vamos a probar este delito. Todos dicen, muy bien, ¿cómo vas a probar este delito? En efecto, este hombre extrajo el arma de fuego, dispara contra el agraviado, le causó la muerte, pero quien vio fue el anticuchero que estaba ahí en la esquina y la señora que vendía ambulancias que como vio el arma de fuego disparó. Vamos a probar a su vez de que este sujeto fue muerto por esta persona y esto conlleva ¿a qué? Conlleva a que tengamos una persona que llegó luego por sindicación de la propia policía, que se llama un funcionario que hace el levantamiento de cadáver. ¿Quién es el señor fiscal? Hace levantamiento de cadáver. Y para ese levantamiento de cadáver hay actas. Y luego, señor, vamos a la oficina de medicina legal, donde se le va a practicar esta necrosis y va a decir, ¿cuál es la causa de la muerte? La causa de la muerte es su hipovolémico, hemorragia masiva, producto de arma de fuego en la parte abdominal. El hombre está muerto, hora del deceso, 7 de la noche con 25 minutos. Muy bien, entonces vamos a tener ya, y el fiscal dice, voy a probar mi teoría. Mi teoría del caso es que este hombre fue muerto por esta persona. Entonces decimos, ya, muy bien. Pero se imaginan que este hombre quiere llevar al policía, al anticuchero, quiere llevar a la señora que vende emolientes, y por supuesto a quien hizo el levantamiento de cadáver, y también va a llevar a quien hizo la necropsia. Si toda esta actividad probatoria puede desarrollarse en un solo acto, bienvenido sea, porque nosotros tenemos como postulado de que en la actividad probatoria dentro de un proceso penal vayamos al principio de concentración,
que todo ese acto debería desarrollarse en una sola audiencia. Ustedes saben que eso es imposible, porque de pronto falta el médico legista, falta el testigo, no está la anticuchera, no está el señor de los amuletos, al revés, y entonces no vamos a tener más que prorrogar, prorrogar y prorrogar. Si esto fuese así, diríamos, señores, ¿qué hacemos entonces? Pero si nosotros pudiéramos trabajar en la actividad, lo que significa las estipulaciones probatorias que dicen en Colombia, o las convenciones probatorias en el Perú, podríamos decir, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar que en efecto este hombre desarrolló un proyectil en el fuego, en efecto le disparó, en efecto le causó la muerte. Pero ¿qué tal si probamos el móvil? Entonces, es importantísimo, señores, de que, por ejemplo, nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho converse con su fiscal provincial en temas relacionados a investigación preparatoria, converse con este señor y digamos, ¿qué vamos a probar? ¿Por qué no hacemos unas convenciones probatorias y solo discutamos el móvil a nivel de juicio? ¿Qué significa? Que saltamos esa gran valla y vamos a discutir la actividad probatoria respecto al móvil, si por ejemplo fue emoción violenta, ajuste de cuentas, puede ser de pronto una legítima defensa. Y nos ahorraríamos tanto, ¿saben? Nos ahorraríamos tanto poder llegar a una etapa ya de enjuiciamiento donde el término prueba sería únicamente ventilado y orientado a otro aspecto de nuestra vida. Y si esto es así, nos alcanzaría suficientemente para llevar otro tipo de audiencias, tan importantes como esa. Vayamos al tema de lo que implica el material Brady, de que en Estados Unidos, parte de una enmienda constitucional, se debió a que John Brady fue condenado a la pena de muerte por haber matado a una persona. Su abogado en la Corte Suprema, cuando ya fue condenado a pena de muerte en el callejón de la muerte, pudo probar de que el fiscal llevó un testigo falso. Hay muchas películas al respecto. Llevó un testigo falso, y ese testigo falso declaró que en efecto John Brady había quitado la vida de esa persona. Su abogado demostró, y la Corte Suprema de Justicia de la República de los Estados Unidos, a través de ese hecho de John Brady versus Illinois, pudo cambiar la estructura probatoria del mundo entero con una enmienda de la Constitución Política de Estados Unidos y se llama el material Brady. De tal manera que a partir de esa fecha, ningún fiscal, ningún abogado puede llevar una prueba bajo la manga a juicio, sino tiene que haber una estación en la que tengamos que decir qué pruebas deben ser emitidas. Y partiendo de tres grandes principios, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no es cierto? Lo que significa la utilidad, la pertinencia y la conducencia, que sea útil, pertinente y conducente. Pertinencia, conducencia y utilidad. Y eso implica que esa prueba es pertinente. Vamos a llegar al punto central de que va a demostrar. Es conducente, es útil. Y esa prueba nos va a ayudar a que en efecto tengamos el concepto claro de lo que podíamos probar en juicio. No nos olvidemos de que existen diversas formas de obtener esta prueba. Hay prueba personal, hay prueba instrumental, pero sobre todo, como dicen, reitero, los mexicanos, el desahogamiento de la prueba. Este desahogamiento de la prueba nos va a ayudar a decir cómo es que vamos a alimentarnos de esa información. Es decir, podemos tener dispersas las circunstancias. Testigo, un perito, ¿no? Un instrumento, y estos hechos van vinculados a algo esencial. Me van a ayudar a que yo como juez tenga la información adecuada. ¿Cómo así? La información adecuada es de que hemos visto, por ejemplo, una violación sexual y tenemos un testigo. Muy bien. ¿Qué nos va a informar el testigo? ¿Vio? Yo vi cuando el sujeto se llevó a la niña y la violó. No. De pronto, el testigo va a decir, señor, yo estaba en el cuarto del costado, en la habitación contigua, y escuché cuando la niña se resistía, y la niña gritaba, y la niña imploraba, y nosotros pudimos ver la forma de poder llamar a la policía. Yo escuché. Ya no nos va a decir yo vi, sino yo escuché. Era tan oscuro, y de pronto pude palpar que había vidrios en ese lugar.
y luego se encontró vidrios que había sedado a la persona para que lo tragara y le causó la muerte. Señor, yo estuve por ahí y sentí, y estaba totalmente oscuro, pero sobre todo yo soy bromatólogo y sentí un olor, un sabor amargo a la comida, un olor, pero sobre todo el olor era olor a cadáver. Y dije, ahí hay algo. Entonces luego la policía descubrió, gracias a la de mi información que di, del olor, que en efecto había un cadáver en esa habitación. Y de pronto el otro, reitero, anteriormente el bromatólogo que probó el alimento y se percató que había una sustancia fosforada que le causó la muerte al agraviado. Entonces, ¿en qué estamos hablando de un testigo? De que vio, olió, escuchó, tocó y pudo detenerme con el gusto. Los 5 sentidos, esa es la calidad de un testigo. Es una prueba personal, es una prueba personal indubitable, que las preguntas que yo le voy a hacer como fiscal van a estar orientadas a probar mi teoría del caso de que, en efecto, porque al final de cuentas, ¿qué es la labor del fiscal? La labor del fiscal es probarle al señor que está sentado en el banquillo, los acusados, que él es el autor del delito. Pero también tengo que demostrarle al juez y a la historia que ese es el autor del delito. Por eso resulta de suma importancia la actividad probatoria. De nuevo, mi agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, porque vamos a estar hablando de qué significa esta actividad probatoria. ¿Se dan cuenta? Que dije en las primeras partes de mi alocución, de que son cuestiones que va a ser difícilmente probar en temas relacionados a criptomonedas, a cibercrimen, hijos quimeros y todo eso. Pero ya lo que vamos en los juicios comunes y silvestres, que normalmente son lesiones, hurtos, robos, etcétera, y que a diario se presentan a nuestra colectividad, y más aún nos llevan a decir cuál es esa posibilidad no solo de la admisibilidad, sino la actuación y la pertinencia de actividades probatorias. Entonces, ¿cuáles son esos principios que nos tienen que vincular? Porque nosotros tenemos que hablar sobre todo de principios vinculados a lo que se indica, por ejemplo, en la sección segunda, el título primero, el artículo 155 del Código Procesal Penal, que están regulados algunos preceptos generales de la prueba, es decir, los principios generales que tutelan la prueba. Y para ello tenemos que señalar y decir, por ejemplo, ¿cuáles serían esos? ¿No? ¿Cuáles serían esos? Definitivamente podemos tener que la actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, ¿ok? Los tratados aprobatorios ratificados del Perú y por este código. ¿Y nos referimos a qué? Resulta de que existe la prueba vinculada a un sustento de carácter constitucional. No nos olvidemos que nuestro Código Procesal Penal, del artículo 1 al 10 de lo que significa el bloque constitucional del Código Procesal Penal, está vinculado a los efectos de lo que implica el título preliminar. Y estos principios señalan lo que cosa es oralidad, publicidad, igualdad de armas, prohibición de la autoincriminación, contradicción, publicidad, definitivamente. No nos olvidemos que cuando después de la Revolución Francesa, el marqués de Mirabeau decía que me juzgue el juez más corrupto, que me juzgue mi enemigo, pero que sea en público. Y eso es lo que se ha venido trabajando, ¿no? Entonces, estas pruebas tienen que estar vinculadas a lo que implica la actividad de lo que son los principios. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. ¿Por qué? Porque tenemos una labor que significa labor requiriente, labor de defensa y labor jurisdicente. Sin eso no somos nada. Necesitamos necesariamente de la actividad que la haga el señor fiscal, que la haga la defensa y tengamos la posibilidad de resolver estos conflictos a través de una labor jurisdicente. Entonces, el juez debe decidir su admisión mediante un auto especializado, motivado, y que en el caso que puedan ser obtenidas de manera irregular, inconstitucional, pues no se admiten. Yo no voy a admitir una prueba obtenida a través, por ejemplo, de la tortura, ni loco. Entonces, tiene que admitir esos límites de prueba o aquellas que puedan ser por demás deficientes. Por ejemplo, en el Estado Nacional de Lima se produce un homicidio, yo no voy a solicitar y aprobar
45.000 testigos que hayan visto el homicidio, en efecto, sino porque los testigos no se suman, se pesan. Llamaré a 4, 5, 6 que han estado cerca, a lo mucho que hayan tenido alguna forma de poder ver o sobre todo considerar qué cosa es como actividad probatoria. Y entonces, en los casos que se admitan pruebas que el artículo 385 del Código Procesal Penal establecen pruebas de oficio que son únicamente vinculadas para aclarar, esclarecer algún tema, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ser debidamente motivado. Y tiene que ser motivado para que podamos tener, en su caso, una declaración que hizo a nivel de investigación preparatoria, pero en el juicio quiero, a raíz de lo que hemos escuchado, una aclaración. Había un tema, por ejemplo, en los cuales había una señora que dijo que vio una violación, estaba en su casa y que frente al parque un sujeto introdujo a una señorita a su vehículo y que le había violado. Y entonces, dentro de la investigación preparatoria, va la señora y resume los hechos, como había visto que había ingresado al carro, etcétera, etcétera. Pero de pronto, el juez dice, no, ¿por qué no la traemos a la señora? Entonces, la convocan a la señora y ¿qué ocurre? Le dice, señora, ¿en el momento de los hechos usted estaba usando lentes? No. Usted estaba en el tercer piso de su casa y la violación fue en el parque, a una distancia considerable, y usted tiene su edad. Pues no usé mis lentes. ¿Cómo usted lo pudo ver? O sea, la pregunta del abogado es, quería deslegitimar la declaración de la testigo que vio desde su casa cómo habían practicado el acto sexual contra la agraviada y que su patrocinado ciertamente no era el autor del delito. Entonces, la pregunta es que no se debe hacer es esa, porque le dijo, ¿cómo usted pudo ver si no tenía lentes? Si solamente dijo, usted no tenía lentes, cortar ahí. ¿Usted vio desde su casa? Sí, pero la distancia era tal. Sí, cortar ahí. Sin embargo, la señora contesta, mire un momentito, señor. Sobre distancias y tengo hipermetropía 20/20 y pude ver esa violación. Por ejemplo, en el contrainterrogatorio, la mejor pregunta es la que no se hace. Esa es la mejor pregunta. Esta persona perdió el juicio porque simplemente la testigo señaló que tenía una visión ejemplarizadora para los efectos de poder ver de lejos y que 20/20 daban lugar a que vio los detalles tal y cual como se lo había presentado. Cuando debió de haberse quedado en esa versión. Entonces, tenemos que de pronto asistir, en su caso, a la actuación de algunas pruebas que lo ha señalado el 385, el Código Procesal Penal. Por eso decimos, este es un código acusatorio adversarial y siempre nos respondemos. No puede ser adversarial por el 385, prueba y prescribe y faculta la actuación de pruebas de oficio que el juez puede hacerlas. ¿Y para qué quiere un juez? ¿Para aclarar o para condenar? Quiere para aclarar, para condenar en su efecto. No quiere para aclarar y absolver, porque se trabajó la fiscalía. La fiscalía tiene que probar que su teoría del caso es así, mientras que la defensa va a probar lo contrario. Por eso es importante ver la actividad probatoria cuando se trata de estos temas relacionados a lo que significa esta posibilidad genial de que tengamos que tener estas formas de escribir la prueba. Ahora, en cuanto a los medios de prueba, debemos destacar lo siguiente. En efecto, la confesión ha sido una de las formas en las cuales toda la vida, que está constreñido en el artículo 160, curiosamente en el Código Procesal Penal también, en el 160 del Código Procesal Penal, de que actúa la confesión. ¿Qué significa la confesión? Es una forma de haber recogido los presupuestos jurídicos anquilosados de la colonia o inclusive de todas las legislaciones. Una frase común es, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, pero había que confesar, y para confesar había que hacer tortura. Y si confesabas y no eras el autor, igual te mataban.
Entonces, había un caso genial. Sí me acuerdo del juez Kirchman, en que decía, yo no voy a condenar, él solo se va a condenar. Y entonces había en ese tiempo dos papeles que él colocaba. En un papelito decía, en estas son los, digamos, fuertes, digamos, como dos aposentos, como dos vasos, o como, bueno, dos depósitos. Entonces él colocaba en uno culpable. Y doblaba el papelito y en el otro colocaba culpable. Y de tal manera que lo seleccionaba y cuando decía, miren señores, si él es inocente, como dice, pues que saque el papel que le corresponde. Entonces el acusado iba y sacaba y decía culpable. Lo mataba. Y entonces ese juez se liberaba aparentemente de los designios los cuales quiso absolver. Ocurre el caso que uno de ellos se percata y lo que hace es, bueno, saca el papel y tú dirás que es lo que eres, culpable o inocente. Y la gente esperaba que saque el papel indicado. Entonces el hombre saca el papel y antes de abrirlo se lo come. Se lo traga y le deja. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es culpable, porque los dos decían culpable. Y dijo, me he tragado lo que él decía inocente. El juez Kirchman justamente es uno de los, en su tiempo, de los jueces, y que podríamos decir, la historia lo ha aprendido al respecto. O el juez Lynch, que había apoyado de que una persona sea golpeado, torturado salvajemente por una turba. Por eso llamamos en la actualidad al linchamiento. No es por otra cosa que nosotros pensamos que es Quechua Aymara o lo que sea. Lynch, este juez que aprobó el ataque grupal a unas personas y luego se conoce como linchamiento. Bueno, pues veamos cómo la confesión había sido usada durante tiempos inmemoriales para ser parte de la actividad probatoria de un proceso. Pero si vamos en pruebas personales, en definitiva, el testimonio, la testifical, el testigo, es un medio probatorio establecido en el Código Procesal y por cual tenemos a lo que implica el maestro José María Asensio Mellado, distinguido caro amigo, que hizo la persona física nunca jurídica, tercero, que los hechos que expresa una declaración de conocimiento acerca de aquellos elementos objeto de investigación o enjuiciamiento. Estas terceras personas tienen que conocer los hechos objeto de prueba y poseer ciertas cualidades. Ya les dije hace un momento, para ser testigo no necesariamente es el que vio, sino es el que escuchó, ha podido oír, ha podido palpar, ha podido sentir, ha podido inhalar. Ese es un testigo. Y un testigo justamente tiene esas particularidades especiales para que, en efecto, podamos confiar en su testimonio, ¿no? En el caso que vamos a ver en su momento, por ejemplo, que es lo de importancia en la actividad relacionada a lo que tenemos en el proceso penal respecto a lo que es confesión, testimonio y la pericia. Y por supuesto, la confesión dentro del proceso inmediato es fundamental. No nos olvidemos de que el artículo 446 del Código Procesal Penal establece como dentro de los procesos especiales la incoación de proceso inmediato dentro de las facultades que tenga el fiscal para la incoación del proceso inmediato es aquella vinculada a que este hombre sea confeso en su delito. Qué interesante. Y que este hombre puede incoar el proceso inmediato. En cuanto a la pericia, diríamos que es otro de los medios probatorios que está regulado por el Código Procesal Penal. A su vez, nuevamente, el maestro Asensio Mellado señala que es un tercero ajeno al proceso y que es el llamado al mismo para que aporte una declaración que nos dé conocimiento sobre sus hechos, los cuales no ha conocido directamente por ser testigo acerca de materias propias de su oficio, arte o profesión. Entonces, la pericia es que porque aquella persona, por su conocimiento, arte o oficio, pueda decirnos, oye, ¿qué pasó aquí? Me explico. Por ejemplo, una persona que hurta un bien que de pronto necesito saber qué tanto valor tiene ese bien. ¿Por qué? En los delitos contra el patrimonio sabemos muy bien que solo representa como hecho delictivo cuando supera una remuneración mínima vital. Pero nos encontramos ante una obra de arte,
yo desconozco su valor. Tengo que llamar a un perito. ¿Qué clase de perito? No voy a llamar a un perito valorativo. Voy a poner un perito que conozca sobre este tema, entonces, por su conocimiento, arte o profesión, pero sobre todo en este caso de arte. ¿Qué puedo hacer en aquellos casos de los peritos en los que soy neófito? En verdad, en la ciberdelincuencia, en verdad, en los temas vinculados a lo que señala nuestro Código Procesal en los delitos de colusión, en los delitos que afectan los intereses del Estado. Necesito un contador, pero los delitos de defraudación tributaria necesito un capo, un especialista en lo que significa defraudación tributaria, que me explique la obtención de crédito, que de beneficios del impuesto general a las ventas, que no había pagado, por ejemplo, aquellos impuestos que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria requiere. Y en los delitos de defraudación tributaria requiere la presencia, como quien dice, de una persona conocedora. Pero si me voy a aquellos delitos en los cuales que se trata, por ejemplo, de que atenta aquellas figuras delictivas que son vinculadas a los trámites que se realizan, por ejemplo, en Indecopi. Indecopi tiene una suerte de peritos, los que pueden ver si una patente ha sido inscrita o no, o que esta prueba debe ser activada de una u otra manera. Entonces, los delitos contra la propiedad intelectual, derechos intelectuales, necesita otra clase de peritos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los delitos ambientales? ¿Puedo llamar a cualquier perito? No, necesito un especialista. En tráfico de drogas necesito un especialista que me diga si el tiosinato de cobalto al activarse se comporta de una manera tal de que su sustancia es turquesa y es droga. ¿Qué clase de droga? ¿Cuál es su particularidad? Por lo tanto, señores, esto es sumamente interesante en toda forma de lo que puede cambiar un origen delictivo. ¿Qué se llaman los delitos de configuración por remisión? Los delitos de configuración por remisión son los que necesitan una prueba adicional para que se convierta en delito. A ver, un sujeto golpea a otra persona, entonces vamos a ¿quién? Vamos a un médico legista que nos va a decir a través de que si es 10 días o menos de 10 días que se convierta en faltas o un delito. Pero vayamos a otras figuras relacionadas a la actuación del médico. Violación de la libertad sexual. Ese perito nos va a decir si hubo o no relación sexual. Va a decir si el himen era complaciente, va a decir qué calidad, si fue que tenga, por ejemplo, en qué horario fue la violación sexual, me refiero a la ubicación del himen, y sobre todo si hubo una relación contra natura, para saber si los pliegues están intactos o no, si el ano es hipotónico o no. Y entonces necesito un especialista. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos de un profesional en medicina, en contabilidad, en economía, en administración, en todo orden de cosas, porque el juez no puede ser perito de peritos. Ciertamente, para algunos casos sí, pero ahora con la ciencia, con la tecnología, no creo que yo me convierta en un perito de peritos para establecer estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, ahora esta es otra prueba de que cuando encontramos contradicciones en las declaraciones de los procesados, podemos hacer un careo que antes es pues, la confrontación, el careo era antes, volvió la confrontación y ahora ha vuelto al careo. Y una de las pruebas, por ejemplo, que se pueden admitir en cualquier etapa del proceso por su instrumentalidad, es la prueba documental. En verdad, es una prueba sumamente interesante en la que se puede probar. Por ejemplo, defraudación tributaria, digo, señor, aquí está que en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la empresa ABC declaró el beneficio del impuesto general a las ventas. No declaró el pago de tales impuestos. Y voy a probar con la prueba documental. Voy a probar con la prueba documental que acá está inscrito ante la SUNAT, esta empresa, y luego qué ocurrió en su decurso por los efectos de haber omitido este pago. Con la prueba documental voy a demostrar que Juan Pérez nació el 5 de enero del año 1970. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera de que al momento de los hechos tenía tal edad. Voy a probar que en el año 1940 nació Víctor Gutiérrez y que al momento de cometido el delito había sobrepasado los 65 años de edad, por lo tanto, es merecedor de la reducción de los plazos para declarar la prescripción. Entonces, la prueba documental viene a ser sumamente importante.
porque existen otra clase de medios probatorios, como el reconocimiento, la expresión judicial, la reconstrucción y las pruebas especiales. Y de ahí podemos tener cómo se hace el reconocimiento. El reconocimiento se rueda. La expresión judicial, o antes llamábamos expresión ocular, que hay que ir al lugar de los hechos in situ para ver qué cosas podemos encontrar. Porque suele pasar que es tan importante esta prueba para delimitar algunos aspectos relacionados a delitos patrimoniales como la usurpación, que debemos demostrar que la persona antes de la perturbación probatoria puede estar en posesión inmediata anterior al momento de la perturbación probatoria. Y las pruebas especiales pues, se pueden llevar aquellas que hemos enseñado en su momento sobre la persistencia y levantamiento del cadáver, la persistencia de evaluación de resultado importante, delitos probatorios y todo aquello que implicaría descubrir o determinar la figura tal en la que digamos la prueba. ¿Cuáles son aquellas restricciones en que la prueba puede ser o no actuada? Por ejemplo, podemos tener la descripción de la prueba que restringe derechos fundamentales está descrita en el Código Procesal Penal. No nos olvidemos del caso en el que podíamos advertir la inclusión de pruebas irregulares, ilícitas o inconstitucionales, como el caso Hudson versus Michigan. Entonces, debemos actuar a través, por ejemplo, el control de identidad policial, la videovigilancia debidamente autorizada, las pesquisas a través de la policía, la intervención corporal en el momento, como ha sido dicho, podemos ver el material Miranda, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a una llamada telefónica, todo lo que digas será puesto en tu contra. Entonces, esas son aquellas circunstancias de la intervención que están vinculadas a la enmienda 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos y así ha sido convertido como en el anterior Miranda. Entonces, el examen corporal para pruebas de alcoholemia, también para el dosaje etílico, cómo se actúa, no sé, el allanamiento previamente autorizado por el juez a la solicitud de la fiscalía, es decir, la exhibición forzada y la incautación, en aquellos casos de secuestro conservativo de aquellos bienes, por ejemplo, en delitos ambientales, una de las cosas en las cuales se actúa en forma inmediata, ¿ok? En la exhibición de incautación de documentos no privados, también el control de comunicación de documentos privados cuando hacen el levantamiento del secreto de las comunicaciones y, por supuesto, la intercepción e incautación postal de aquella documentación que pueda estar vinculada, por ejemplo, a delitos que atentan contra la soberanía, terrorismo, tráfico de drogas. Pues el aseguramiento y conservación de documentos privados, vamos a tener eso, hay que respetar mucho la cadena de custodia, el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria, es cómo es que esta persona tiene vínculos con el manejo económico de sus cuentas, la clausura de vigilancia locales o movilización. Son importantísimas estas formas de la actuación porque nos va a llevar a tener un solo fundamento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es esta valoración de la prueba? Que sobre todo no está vinculada necesariamente a lo que es el artículo 158 del Código Procesal. Nos señala, la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Y debe exponer los resultados, los criterios adoptados. Y para ello se requiere esta actuación probatoria, que tengamos un conjunto de actividades que están vinculadas a un hecho, y que estas en su conjunto, o sea, analizar una por una y luego en su conjunto. No nos olvidemos que tenemos, por ejemplo, los delitos contra la admisión pública, nosotros tenemos a diario el tema vinculado a lo que es la prueba indiciaria. Para más o menos resumir en ese extremo y no abusar en el tema, podemos decir en la prueba indiciaria, porque hay indicios y contraindicios. A ver, les pongo un ejemplo. Resulta que, por ejemplo, un ministerio o de pronto los jueces de la Corte Suprema o el Ministerio Público deciden comprar unidades vehiculares para sus magistrados. Y de pronto, dentro de las bases se establece y dice, señores, estos señores requieren unos vehículos que tengan las siguientes características. Que el motor tenga de 2.500 a 3.000 centímetros cúbicos. Separó la Hyundai, separó la Toyota. Y que estas características, y voy perfilando mis bases a que solo se presente o Mercedes-Benz o Lexus. Ya ganó una empresa. Entonces, la prueba indiciaria nos va luego a indicar cómo es que hubo esa actividad para elaborar las bases. El Ministerio de Educación, como es acuerdo entre sus sindicatos, resuelve dar uniforme a todos los trabajadores del Ministerio de Educación, que en su momento son cerca de 20.000, digamos. Pero dentro de las bases coloca
la empresa que gane la buena pro para la obtención de de esta actividad, conocida como lo que es la fabricación de uniformes para todos los trabajadores, deberá tener en planta tal calidad de máquinas, 2 ingenieros industriales como mínimo en su planta. ¿Qué sastre tiene eso? Ninguno, ¿no es cierto? Y de pronto vamos viendo de que en efecto lo que están buscando que gane, digamos, una empresa conocida, y desde esas bases empiezan a elaborar todo lo que significa la colusión. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que existe a través de la prueba indiciaria formas de determinar que elaboran las bases, elaboran todo el criterio adicional y van caminando hasta la obtención de lo que de pronto se trata de millones. Club de la Construcción, la Cámara del Libro, diversas situaciones que vemos continuamente y que en verdad resultan preocupantes para el país, este despilfarro de dinero. Ese despilfarro de dinero que a bien hemos tenido la particularidad de poder observar no solo esto en lo que implica como resultados adoptados y que esa libre valoración de la prueba nos va a llevar a concretizar de que no tengamos restricciones en el momento de la aplicación. Cierta manera, entonces tenemos la prueba personal, tenemos la prueba instrumental, la prueba que se lleva a cabo bajo estas circunstancias, pero también tenemos la prueba indiciaria. Eso es una de las formas en las que tengamos que trabajar y decir, señores, cómo es de que se trabaja en el tema probatorio. Pues bien, en el caso Hudson versus Michigan, habíamos visto cómo es de que decíamos y pensábamos de que en Estados Unidos hay que seguir una serie de protocolos. Los protocolos como el Out Now implica qué es lo que había considerado para que estas personas tenían a bien tener como presupuesto para la intervención de un caso concreto, como se llama intervención de drogas. Y deberían haber contado hasta 30 dentro de los protocolos. Y le preguntan, oiga, ¿usted contó 30? No. Y ese protocolo no se había cumplido. Y de pronto, ese protocolo, como no se había cumplido, decían de que era una prueba ilícita. De cierta manera, lo que ocurrió es de que se habló mucho del fruto del árbol prohibido, pero la Corte Suprema de Justicia de la República de Estados Unidos dijo, ¿y qué pasaba si contaban hasta 100, hasta 20, hasta 10? De igual manera deben encontrar evidencia, la droga y las municiones. Lo que antes se llamó la prueba del fruto del árbol prohibido, del fruto del árbol envenenado, se convirtió luego en lo que implica la prueba como la valoración del fruto del árbol curado. Y así fue. Finalmente, se habla mucho de lo que estamos hablando de la prueba, pero han escuchado hablar de la prueba diabólica. Decían, ¿qué cosa es la prueba diabólica? La prueba diabólica, justamente en la Edad Media, se condenaba a los herejes luego de que someterlos a una prueba diabólica. Decían, ¿qué cosa implicaba? Que consistía en tirarlo amarrado al acusado a un río. Si se ahogaba, se consideraba inocente. Si flotaba, era culpable. Y muy sabiamente diría a la hoguera. Y es decir, que no se podía salvar justamente de lo que se llama la imputación. Entonces, lo que se habla como prueba diabólica es de que el acusado deberá, por ejemplo, demostrar que algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo, su propia inocencia en un proceso judicial. O sea, es una inversión, porque nosotros constitucionalmente hablamos y decimos, exijo y se erige como prueba, como posibilidad de prueba de que soy inocente mientras no se demuestre judicialmente mi responsabilidad. ¿Ok? En los casos, por ejemplo, digamos, de conducción en estado de ebriedad, tengo que demostrar y decir, señor, yo no consumí ninguna bebida, ningún acto de dopaje para que ustedes me puedan imputar. A ver, nos vamos a trasladar al caso de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero fue suspendido 14 meses de la actividad deportiva, casi no va al Mundial, fue al Mundial solamente por una medida cautelar, pero igualmente fue suspendido. ¿Por qué? Porque luego de haber
se produció un partido de fútbol, le encuentran una sustancia en su sangre que respondía supuestamente a una droga social. Entonces, él actúa lo que se llama la prueba diabólica. Decía que en el hotel donde habían estado había una jarra donde contenía alguna sustancia, unas hierbas que no había sido debidamente lavado ese vaso. Y que a través de eso hubo la ingesta y que tuvo de demostrar de que él no ingirió definitivamente o de forma voluntaria esta sustancia. Entonces, en el caso, por ejemplo, les comento, Giuseppe Vilisco fue condenado a 4 años de suspensión, era un artista que lo que se trataba era de mostrar de que él había intentado doparse. Y él en muchas formas decía que no había considerado esa posibilidad, ¿no? Y ahí ciertamente teníamos que demostrarle nosotros como abogados al fiscal que eso no había ocurrido. Y también existe en México, Colombia, China, que existe, por ejemplo, el consumo de carne contaminada como los productos de la lista de sustancias prohibidas. Los deportistas tienen que estar al tanto, o sea, qué están consumiendo, y por eso en cada equipo deportivo existen unos médicos y también tienen que ser unos bromatólogos. Y entonces, es decir, que había llevado una bolsita en la cual había una carne que estaba contaminada y que en muchos casos podía ser puesta por el equipo contrario. ¿Para qué? Para que se vea y se crea que han consumido algún instrumento, alguna sustancia para beneficiarse con el deporte. Entonces, finalmente hemos visto qué cosa es prueba, la calidad de prueba, la prueba prohibida, la prueba diabólica, la forma presencial, la prueba de el testimonio en la confesión, la pericia y todo, y que de una u otra manera quisiéramos haber abundado en algunos detalles más. Soy respetuoso del tiempo que se me ha otorgado. Entonces, cuando ustedes consideren, señor magistrado, doctor Helio Paredes, o la oficina de imagen, estoy presto a cualquier inquietud de parte de ustedes para responder alguna pregunta. Ya encantadísimo de estar en esa bellísima Corte Superior. Anhelo volver a Huamanga, disfrutar de todo su hermoso paisaje y, como no, agradecer la invitación y reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias, doctor Bonifacio Meneses, por esta excelente conferencia que nos ha brindado el día de hoy, enmarcando, como ya decíamos al principio, esta fecha tan importante que es el Día del Juez y de la Jueza. Vamos a tener, doctor, a nuestros señores magistrados, señores jueces superiores, que van a estar de panelistas el día de hoy. En primer término, el doctor Willy Ayala Calle, quien es juez superior también de nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho, para que pueda abundar un poco en breves minutos respecto al tema que usted ha disertado el día de hoy. Tiene la palabra, doctor Willy. Muy amable, gracias. Siempre agradeciendo la participación de nuestro estimado colega, el doctor Bonifacio, a quien lo recordamos y lo apreciamos mucho en estos lares, ayacuchanos, doctor Bonifacio. Siempre es un honor participar académicamente, más aún cuando ya se acerca la celebración del Día del Juez. Lamentablemente, por circunstancias de la pandemia, no podemos hacer una ceremonia de repente presencial como años atrás, pero de todas maneras es nuestro día y debemos celebrarlo como se debe. Respecto al punto tocado por nuestro expositor, respecto a la actuación de pruebas, en sí la prueba, todo lo que importa la prueba dentro del proceso penal, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser una prueba tan venida al comentario en todos los procesos? No solamente los procesos penales, sino también en otro tipo de procesos, como en el reciente proceso electoral que acaba de fallecer, ¿no? Donde se pedía, deme la prueba. ¿Dónde está la prueba? Y veíamos, pues, a tantos constitucionalistas
tantos abogados especializados en derecho electoral, ¿no? Que daban sus opiniones y al fin y al cabo la prueba no fue presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones y bueno, pues se proclamó, conforme ya tenemos, al presidente en funciones. Entonces, ¿qué importa la prueba? ¿No? ¿Qué cosa es una prueba? Es una evidencia, una circunstancia, una razón, un argumento utilizado para acreditar la verdad o falsedad. ¿Y a quién debemos acreditarlo? ¿Al fiscal? ¿A la otra parte? ¿O al juez? Evidentemente, tiene que ser el juez quien, como tercero imparcial, va a dar su veredicto dentro de un determinado proceso. Y como ya lo ha referido el doctor Bonifacio, las pruebas tienen que ser pues, pertinentes, que contengan la relación de los hechos, que sean conducentes, que tengan la idoneidad legal para probar los hechos y que sean útiles. Es decir, que prueben lo que estamos buscando y no ser sobreabundantes. Pero conforme tenemos ya a nuestro proceso penal, que dicho sea de paso, Lima ha entrado recientemente en aplicación este nuevo proceso y recién se le va a presentar muchos problemas que nosotros que venimos aplicando este nuevo sistema hemos tenido. Dentro de ese contexto, debo precisar que no se está haciendo uso de las convenciones probatorias en su real dimensión. Sería un aporte importantísimo para los jueces de juzgamiento y para los jueces que vemos en segunda instancia sobre las convenciones probatorias. En Ayacucho, por la situación de que estamos cerca al BRAE, donde se sostiene de que la alcalinidad de la hoja de coca es la mejor del mundo, por eso es lo que cuesta más, inclusive el estupefaciente que se trae de esta zona, donde tuve la oportunidad de laborar muchos años, se hace, por ejemplo, la pericia química de droga, ¿no? Donde en la primera intervención, con el análisis preliminar, que se encontró una sustancia parduzca de olor irritante y que a la prueba del triosidato de cobalto arrojó coloración azul turquesa. Fue corroborado con la pericia química, ¿no? Efectuada en laboratorio, no en Ayacucho, sino en Lima, porque todo esto se hace en Lima. Y la mayoría de abogados no conviene, por ejemplo, en este punto de prueba. Prefieren que en efecto venga el perito a declarar que en efecto esa sustancia que ha sido comisada es droga. Entonces, sería una situación de que el juez penal podría, digo, no podría disponer de oficio que exista ya una convención probatoria si es que las partes no la proponen, por ejemplo, en este caso. Y el otro punto que quisiera preguntar a nuestro expositor es el hecho concreto de lo siguiente. Se está arraigando a nivel de juicio en segunda instancia, cuando hay apelación de sentencias, de que los abogados o los fiscales, en aplicación del artículo 424.4 del Código Procesal, a actuar, por ejemplo, en segunda instancia, oralización de fragmentos de testigos, peritos, etc. O también se da la situación de oralización de documentos que han sido actuados a nivel de juicio oral. Y esto a veces está haciendo ya reiterativo
¿no? A nivel de segunda instancia, y es viable, pregunto a nuestro expositor, esta circunstancia, considerando de que, de conformidad al artículo 157.1 del Código, los hechos, objeto de prueba, pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitidos por la ley. Y el argumento de que sostienen las partes que lo peticionan es que no se le puede restringir el derecho de defensa. Entonces, quisiera, doctor Bonifacio, que nos ahonde un poco más sobre este aspecto que se está, no sé, a mi criterio, ya desnaturalizando en todos los procesos penales en segunda instancia con esta situación a la que le hago mención. Le agradezco, muchísimas gracias y gusto de verlo. Willy, en verdad me preocupa lo que acabas de decir, porque en verdad el Código Procesal Penal se ha dictado con el ánimo de tener siempre parámetros de actuación. Y en segunda instancia lo que tenemos que evaluar únicamente son los agravios. ¿Cuáles son los agravios? Que los cuales ha postulado y son materia de debates. No es un nuevo juicio. No se trata de nuevo juicio. No podemos hacer investigación. No, estamos desnaturalizando. Si eso ocurre como si fuésemos un Código de Procedimientos Penales del año 1940. ¿Qué es lo que buscamos a través del 424 del Código Procesal Penal cuando ocurre entre los agravios que, por ejemplo, se haya tenido una declaración de una persona y que el juez le ha dado una valoración probatoria distinta a la que queremos y buscamos a nivel de segunda instancia que se dé una valoración correcta? Si, por ejemplo, discutimos la obtención de un crédito tributario y de pronto la testimonial o la declaración es de quien debería prestarla un contador e indica que todo fue a través de la orden del gerente general de la empresa y que él, por ejemplo, ya no trabajaba como contador y ha sido condenado, y queremos esa extracción de esa declaración del gerente que pueda ayudar de pronto a la postura de la defensa del contador. Cuando pedimos una prueba instrumental única y exclusivamente es respecto a la valoración probatoria que le dieron en primera instancia y que queremos que sea distinta a través de segunda instancia, o que de pronto, de acuerdo al principio de congruencia, el juez desarrolla esa prueba, y esa prueba tiene que estar de la mano con que la respuesta final. O sea, yo trabajo con la idea de que esta prueba tiene que ser necesariamente de la mano con mi postura de mi teoría del caso. Sin embargo, desarrollo y digo que el testigo vio, palpó, lo que sea. Sin embargo, en la sentencia digo que no vio ni palpó. Cuando he desarrollado, pues efectivamente yo necesito que en segunda instancia me digan si eso es nulo, porque el desarrollo conceptual de la prueba da lugar a que el juez tuvo una apreciación distinta a lo que desarrolló en juicio. Es sumamente perjudicial, o que de lo contrario tenemos escuchas telefónicas en la que en la investigación preparatoria, pero cuando vamos a juicio no han sido debatidas ni valoradas, y yo en mi sentencia de juez de primera instancia digo que está aprobado el delito por las escuchas telefónicas que no han sido debatidas ni valoradas en el juicio de primera instancia, solo a nivel de investigación preparatoria, y que no pasa el filtro de la etapa intermedia, y que en segunda instancia nos encontramos con una sentencia condenatoria, inclusive a pena privativa de libertad efectiva, y entonces decimos, ¿qué pasó aquí? Entonces tenemos que anular, tenemos que decir, esto ocurre, pero definitivamente no puedo hacer una labor de investigación. Si esto está ocurriendo, se desnaturaliza el trabajo de segunda instancia, porque al fin de cuentas no se trata de un nuevo juicio, se trata únicamente de valorar aquello que se hizo en primera instancia y que en definitiva debe tener un correlato hasta en una sola audiencia, porque vemos una audiencia tras audiencia tras audiencia y decimos, ¿cuál es entonces lo que mejor es? Hagamos una instrucción. Y eso exactamente, voy contigo, Uli, de que no se puede trabajar de esa manera, porque los jueces de segunda instancia, pues, son jurisconsultos. Y esos jurisconsultos son los que deben únicamente establecer como consulta qué es lo que se tiene que desarrollar a nivel de primera instancia. Yo lamento que me digas esto porque no lo veo continuamente. Considero que debería
particularmente establecer un criterio. Por eso, a ver, tenemos un precedente vertical. La Suprema y el Tribunal Constitucional nos dicen cómo debemos trabajar todos los jueces a nivel inferior en grado. Eso es un precedente horizontal. Pues nos ponemos de acuerdo. Hay veces tenemos diversos criterios en la misma corte en diferentes salas. Ocurre. Entonces, hablamos de un precedente horizontal. Pero del que no podemos cambiar es el autoprecedente, decíamos. El autoprecedente es que este es mi criterio y busco. Y no varíalo a mi antojo, ¿no? O sea, no porque se me ocurre y voy a querer realizar una actividad probatoria, porque lo contrario sí me permite el código, y en segunda instancia lo hago partiendo, Willy, de lo que significa el artículo 385 del Código Procesal Penal, donde señala claramente que a petición de parte por eso no es netamente adversarial, podemos invocar una prueba de oficio, solo para los efectos de aclarar el tema, no para los efectos de poder establecer un criterio adicional de una actuación probatoria que solo le correspondería a investigación preparatoria. Ojalá de que puedan, si ocurre ese caso, sugerirle, Helio o los señores magistrados, a Johnny Guamaní, el presidente, convocar a un pleno jurisdiccional distrital y que tengan un uniforme criterio, porque confunde el justiciable. Los abogados de Ayacucho serán, pucha, ¿qué pasa aquí con esta sala? O con la sala de Puquio, con la sala del Brian, con esta sala, ¿no? O sea, tenemos que tener una uniformidad de criterio respecto a la forma como debemos trabajar el tema destinado a lo que implica, pues, la actividad probatoria en segunda instancia, que no es nueva, y únicamente es porque algo podemos rescatar en los agravios, ¿no? Si una transgresión, una violación constitucional. No sé, Willy, si en efecto pueda tener en su caso una respuesta adicional o me parece que he podido responder a lo tuyo, pero no sé. Conforme, doctor. Muchas gracias. Conforme. Gracias. Muchas gracias, doctor Willy Ayala. A continuación Muchas vamos a gracias, darle Willy. también el micrófono al doctor Carlos Guamán de la Cruz para que también pueda hacer la réplica respectiva de acuerdo al tema detallado. Tiene la palabra, doctor. Su micrófono, doctor, está apagado. Muchas gracias. Doctor Bonifacio, muy buenas tardes. Saludarlo cordialmente después de mucho tiempo. Además, agradecidos de que alguna vez nos dio la bienvenida en la corte donde se estaba y hemos ido aprendiendo poco a poco del nuevo qué hacer en este nuevo modelo procesal penal. Doctor Bonifacio, considero que este tema que hemos tratado esta tarde, desde mi perspectiva, supongo que no solo mía, sino que constituye un tema actual, un tema vigente, un tema problemático dentro de la Judicatura Nacional. Yo quisiera partir más o menos de este punto, en el entendido que el problema de la verdad ciertamente es un tema caro del proceso penal. Es demasiado caro. Y existe mucha jurisprudencia, existen muchas corrientes doctrinarias, en el cual podemos coincidir que esto tendría que ver mucho tendría que ver con los sistemas políticos y económicos que instalan una determinada sociedad y así apreciar la prueba desde este punto de vista. Ciertamente, usted ha hecho una buena mirada panorámica respecto a lo que es la prueba, la actividad probatoria. Es interesante que usted ha tocado varios tópicos referentes a este tema. Sin embargo, lo que quería centrarme es en un tema especial, en el sistema de libre valoración de la prueba que instaura pues, nuestro código administrativo, conforme se describe o se desprende el artículo 158 y 393 del Código Procesal Penal. Tenemos un grave problema. Fíjese, partía del tema de que el problema de la prueba era un tema demasiadamente difícil, ¿no? Por eso hay bastante jurisprudencia, bastante pronunciamientos de la Corte Suprema respecto a en qué casos hay errores en su interpretación. Fíjese, yo he estado viendo, a propósito de este tema, está advirtiendo una serie de problemas y cómo sería, cómo tendríamos que ver una forma de resolver este tema.
Siendo el nuevo modelo procesal penal, modelo que divide roles, considero que a la parte acusatoria es el quien debe incorporar el medio de prueba para que pueda acreditar lo que contiene el requerimiento acusatorio. Sin embargo, afrontamos un grave problema. Muchas veces los sujetos procesales no cumplen con ese rol que le encarga el modelo, pues, fundamentalmente el Ministerio Público. Entonces se origina un vacío, origina un vacío de carácter probatorio, en el entendido de que muchas veces fuerza al órgano jurisdiccional, siguiendo ese antecedente inquisitivo de la moralidad, de salvar el proceso, pues es una evaluación diferente del medio de prueba y pues arriba a otros fines, todo ello con el objeto de evitar pues, el costo social de las absoluciones. Otro tema es que la actividad judicial ciertamente es un tema muy difícil, en el cual encontramos una contradicción o una dicotomía entre el garantismo y la eficacia. Y cuando el juez va a resolver un tema, se ve afrontado por problemas de seguridad ciudadana, de la prensa, otros factores que ciertamente la resolución resulta ser, no resulta ser propio de las premisas que se han planteado en los juicios. Y finalmente, existe otro problema también que es persistente en el sentido de que muchas veces las resoluciones que damos los jueces, que concluimos en el término de la suficiencia probatoria. Decimos que existe suficiencia probatoria, pero sin embargo, no existe una adecuada motivación respecto a cómo se allega o cómo se llega a esa orilla de haber llegado a una suficiencia probatoria para poder sostener una responsabilidad. El artículo que usted lo ha dado lectura hace un momento, el 155, 158 y 393, establece como una valoración de los medios de prueba, es decir, una libre valoración. Entonces mi pregunta va a esto. Siendo la libre valoración una forma de intervención que hace el operador de justicia, libre valoración dice, entonces, ¿no cree usted que esa forma de apreciación de la prueba, de la libre valoración, tiene mucha injerencia o no tiene mucha injerencia, tanto de la jurisprudencia y de la ley misma para poder definir algunos conceptos o definir algunas circunstancias de aspectos fácticos que se le somete al operador de justicia? Un solo ejemplo. Que a criterio al libre convencimiento del operador de justicia de determinados medios probatorios den a entender que el hecho está aprobado. Pero, sin embargo, la propia ley o la jurisprudencia da reglas para que un determinado hecho también necesariamente sea observado para que se den por probados. Entonces, la pregunta es, estos problemas que ocurren en el sistema de justicia, básicamente en la apreciación de la prueba, en el cual el juez muchas veces tiene que saltar el muro de la imparcialidad con el objeto de evitar absoluciones, o tal vez el juez se encuentra presionado por las circunstancias, el medio, y finalmente las decisiones no se sustentan pues en las actividades o en las propuestas que incorporan las partes. Entonces, a su criterio, doctor, ¿considera usted que este sistema de libre valoración de la prueba está bien utilizado en la apreciación de la prueba para resolver los problemas que permanentemente ocurren a nivel de la judicatura, doctor? Carlitos, muchas gracias por la pregunta. En verdad, sobre el tema de la libertad probatoria,
hay mucho que hablar y sobre todo discutir comparando con el Código de Procedimientos Penales. No nos olvidemos de que teníamos frente a ello el criterio de conciencia, ¿no? Y nosotros decíamos, criterio de conciencia, pues le pongo 20 años, 10 años, 3 años, o de pronto me iba hasta 30 años o bajaba a 12 años. Y el criterio de conciencia era un tema sumamente arbitrario. Y en la libre valoración de la prueba tenemos ya reglas que cumplir, porque de lo contrario, si fuese únicamente criterio de conciencia, dejamos en el arbitrio del juez que pueda, en muchos casos, llegar a irregularidades. La libre valoración implica de que tengamos la posibilidad de entender que una prueba sea valorada partiendo de su forma unívoca y en su conjunto. En diversos hechos delictivos podemos tener una sola prueba. Por ejemplo, delitos de la violación de la libertad sexual, la versión de la menor agraviada y el certificado médico legal. Y no tenemos otras pruebas adicionales que corroboren una versión. Es peligrosísimo eso, que criterio de conciencia, pero si corroboramos cada uno de los hechos adicionales, pues diríamos, bueno, qué interesante puede trabajar. Y en el tema de los delitos contra la administración pública, Carlitos, es sumamente amplio. Nosotros en el sistema anticorrupción en Lima, para poder destacar un delito, por ejemplo, de colusión, como hace un momento le decía, tenemos que actuar una infinidad de pruebas concomitantes, únicas, pero sobre todo indiciarias. Tú sabes que la clandestinidad de esas figuras delictivas son que difícilmente va a actuar, entonces tenemos que trabajar en base a indicios y condenar en base a indicios y contra indicios. Y de pronto, si dice el vigilante que vio ingresar al señor Vizcarra a las instalaciones de tal oficina que era de la empresa que ganó la adjudicación del hospital de Moquegua, pero solo tenemos esa versión, pero si se corrobora con los depósitos en los cuales su cuenta corriente había incrementado y no había otra forma de justificar, y a ello le sumamos de que de pronto esos señores viajaron a la ciudad de Moquegua y de pronto él, en forma adicional, pudo abiertamente declarar respecto a la obtención, digamos, de beneficios para la conclusión o la adjudicación o la construcción de ese hospital. Pongo como un ejemplo. Solo estamos trabajando no a formas contundentes de prueba, solo estamos trabajando en base a pruebas indiciarias. Y esas pruebas indiciarias nos van a llevar a un correlato de que efectivamente hacemos una convicción de que ocurrió el hecho, ¿no? Y eso nos va a demostrar de que estamos trabajando en un norte. Decimos, unidas las pruebas, ¿qué prueba tengo? Nadie lo vio cobrando. Nadie lo vio sacando dinero, sino únicamente establecemos de qué manera se construyó esa idea de la figura delictiva. La libre valoración nos ayuda a ello, porque si digamos, mi criterio de conciencia es inocente, mi criterio de conciencia es culpable, tenemos que desarrollar cada punto en la prueba indiciaria. Y si nosotros tenemos que valorar, y te pongo un ejemplo contundente. En el caso Walter Oyarce, este muchacho que fue empujado en las instalaciones del Estadio Monumental y cayó y murió este muchacho, hincha de Club Alianza Lima, de manos de dos sujetos, hinchas de Universidad de Deportes. La Corte Suprema hace una situación que lo hemos discutido, criticado abiertamente, y le hemos dicho al señor San Martín, hasta qué punto es de valor mayor para la Corte Suprema la declaración testimonial que la pericial. O sea, si buscamos un testigo, es como hace un momento decía, por su profesión, arte o oficio, pueda darnos unos detalles. Si el empujón o se apoyó o resbaló, entonces los peritos llegan a la conclusión de que la caída fue en forma perpendicular y perdió la vida. Pero si de pronto los testigos vieron más de cerca el empujón, a diferencia de lo que dicen los peritos, que no fue una caída frontal brutal que puede haberse derivado de un, digamos, esfuerzo contiguo entre ambas personas y que inclusive se han derivado en una impunidad. Entonces, la Corte Suprema le da mayor valor al testimonio que la pericia. En otros casos, en los delitos, por ejemplo, de defraudación tributaria o en otros delitos contra la administración pública, tendríamos que darle mayor valor a la pericia que al testimonio, ¿cierto? Entonces, ahí la Corte Suprema no ha uniformado criterios.
para saber qué pruebas debemos actuar. ¿Ok? Y resulta, pues, para no decir paradójico, que nos encontramos nuevamente en que saber y decir cómo podemos trabajar a nivel de la justicia peruana cuando nuestra propia Corte Suprema nos dice el valor testimonial, el valor de la pericia, y luego encontramos ejecutores así. ¿Te das cuenta, Carlitos? Entonces, no todo está dicho en la viña del Señor y debemos tener esta sana valoración, esta libre valoración, uniendo pruebas corroboradas, afincadas, unidas, y solo así podemos llegar a una conclusión final, como decía el maestro Michele Tarufo, muy sentido de su fallecimiento reciente, no es el año pasado, un poco más, que decía la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad nos va a ayudar justamente esa valoración y desechar esa forma de aplicar, como antes en el Código del 40, el criterio de conciencia. ¿Ok? Gracias, doctor, por su aclaración. Muy amable. Gracias, Carlitos. Encantado de volver a verte. Sí. Igual a usted. Muchísimas gracias, doctor Carlos Suamán, y también al doctor Willy Ayala por sus disertaciones, también como panelistas en esta conferencia magistral por esta importante fecha que celebraremos el 4 de agosto, el Día del Juez y de la Jueza. Agradecemos también al doctor Bonifacio Meneses González por su participación en este primer día de conferencias magistrales, esperando, como bien usted lo dijo, contar con su presencia presencial en uno de estos días quizá, ¿no? Muy pronto, cuando las cosas ya se normalicen de mejor manera. Muchísimas gracias a los señores magistrados también que se han conectado a través de la plataforma del Facebook Live de nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho y a todos los usuarios en general. Para terminar con esta actividad académica, vamos a tener las palabras de agradecimiento a cargo del doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de este Distrito Judicial. Tiene la palabra, doctor. Bueno, gracias. No sé si abuso de la confianza, Richard, pero me preocupó algo que dijo el doctor Bonifacio de la criptomanía. Más que todo en Salvador, creo, ha sido declarada moneda oficial, ¿no? El Bitcoin, no sé, la criptomanía se utiliza la moneda artificial, y lo dijo interesante Bonifacio. No sé, breves segundos antes de clausurar, quisiera que me responda, y me dijo usted, indicó que es el lavado de activos, y sería interesante, brevemente, discúlpeme. No, está bien, encantadísimo, hermano Helio. Le comento. Resulta que cuando he disertado sobre la particularidad de lo que significa el nuevo escenario de lavado de activos, es que existen en el mundo entero la posibilidad de poder pagar todo con moneda fiat, moneda física, dólar, euro, sol, peso, lo que sea. Pero luego el mundo nos da la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito. Pues esa tarjeta de crédito tiene un límite, ¿no es cierto? Vamos y tenemos un tope. Y nos va a decir, señores, mi tope es 5,000 soles. Entonces, gasto 5,000, pero ni vence, tengo que abonar con los graves intereses. Pero luego aparece lo que se llama las criptomonedas. Las criptomonedas son como una secuencia. Para ingresar a esta hermosa sala, me han dado el siguiente enlace: meetgoogle.com/bm-QZZ-OXZ. ¿Ok? He ingresado. Si fuese una criptomoneda, tendría que utilizar un enlace mayor que se convierte únicamente en la adquisición, Helio, de lo que se llama los bitcoins. En el mundo existen las monedas virtuales, Bitcoin, Ether, inclusive James Rodríguez, el jugador de la selección colombiana, tiene su propia moneda JR10 para sus efectos de merchandising. Venezuela, por más que ha habido sobre todo un bloqueo, todo lo que tenemos en la actualidad, crea su propia criptomoneda, que es el Petro. Las criptomonedas en China están siendo utilizadas, pero con respaldo del Banco Rural. Las criptomonedas son volátiles, son anónimas. Es el nuevo escenario de lavado de activos, no paga impuestos, nada, y eso es sumamente peligroso. Entonces, las criptomonedas han ingresado al Perú y existen lugares donde se está
aplicando la adquisición de las criptomonedas. Con eso decía que no existe una legislación. Un señor Denis Carranza, que en el Banco Itaú y el Cochabamba de Chile empezó a trabajar con criptomonedas, lo botaron de Chile, lo mandó al Perú, y acá se está trabajando mucho con el tema de criptomonedas en el Valle Sagrado de los Incas, y también gente que alquila parapents y aceptan criptomonedas. Es decir, yo me voy a un cajero de criptomonedas en la avenida Arequipa, no por propaganda, aquí en Lima. Existe una casa que tú puedes adquirir. ¿Cuánto vale un Bitcoin? El Bitcoin puede valer $21,000 hoy día, puede valer 5,000 o puede valer $100,000. Es demasiado volátil. No es un Bitcoin, sino es 0.1 de un Bitcoin. ¿Cómo se adquiere un Bitcoin? A través del blockchain. El blockchain es una forma de adquisición en sede o en la nube. Y hemos hablado mucho sobre ese tema relacionado a lo que es estas criptomonedas, que en verdad convierten en un escenario en el que, por ejemplo, antes la droga salía del Perú, Colombia y Bolivia hacia el norte, ya, sale la droga, pero regresaba en dinero. ¿Y dónde se encontraba? En Costa Rica. Pues ahora sale la droga, pero regresa en bitcoins. Y únicamente tú tienes unos caracteres que con eso vas y lo canjeas. Y puedes tener un valor hoy día, un valor negativo, positivo en 2 o 3 días. O sea, estamos en un momento, en un escenario en el que no hay forma de probar. Ya la Corte Española, el Tribunal Supremo Español, ha zanjado. Por ejemplo, en España tengo una cantidad considerable. Si pudiéramos hablar otro día sobre esto, he expuesto sobre este tema en el comercio internacional. De hecho, procesal penal es una semana en Lima, y he explicado cómo la justicia española, tanto en la audiencia de Salamanca, en la audiencia de Asturias, en la audiencia nacional y en la audiencia de Granada, ya han resuelto temas respecto a criptomonedas, ¿no? Porque es justamente una forma de estafa a gran, o sea, podemos tener una estafa en gran proyección, lo que lamentablemente no hay forma de controlar, Helio, y yo te agradezco la pregunta. En verdad, me da tanto gusto que estés allí en Ayacucho. Yo quiero mucho Ayacucho, Huamanga. Tengo grandes y directos amigos como el doctor Orlando Gómez Osporima, que ha sido mi fiscal allá en Ica y presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el doctor Gutiérrez Remón, Dominguito Sabio, grandes amigos en los cuales, ¿no?, le tenemos mucho afecto allá en la ciudad capital, y a quienes les renuevo mis saludos. A Carlos y Willy siempre me dicen cuando voy a Huamanga hay que cruzar la pista, hasta ahora no entiendo, pero ya habrá oportunidad, volver allá. Así que, Helio, gracias por tus palabras, nuevamente mi reconocido agradecimiento. Bueno, doctor, gracias por la respuesta. Sí, es un tema novedoso, así como el ámbito laboral también, los trabajos de plataforma digital. Estos, los famosos, los Globo, Uber. Así es. Y quizás con el tiempo va a ser legislado, pero son temas que económicamente generan financiamiento a gran mercado, pero están todavía de manera informalizada. Bueno, agradezco, doctor Bonifacio Meneses, por su excelente exposición, el cariño que le tenemos aquí en Ayacucho y el cariño, creo que a nivel nacional, porque basta una simple llamada, una simple ímpetu, y para dictar esta conferencia, creo que ha sido de agrado de todos los participantes que nos han seguido por el aplicativo de Facebook Live. Bueno, a nivel de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, agradecemos la presencia, gracias por la excelente exposición y muchísimas gracias. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Helio Paredes Infanzón, también a los señores magistrados superiores y de manera especial al doctor Bonifacio Meneses González. A nombre del señor presidente de esta Corte Superior, el doctor Miguel Johnny Guamoni Chávez, agradecemos su participación en este inicio de capacitaciones magistrales por el Día del Juez y de la Jueza. Si, doctor, ya no hubiera la oportunidad, le deseamos para usted también un saludo fraterno, que este Día del Juez lo pueda pasar de la mejor manera y Dios le colme de bendiciones en su vida familiar y profesional. Muchas felicidades y esperamos contar con su participación y presencia muy pronto en esta bella ciudad de Ayacucho. Muy buenas noches con todos y esperamos el registro de salida para todos los participantes. Muy buenas noches. Chao, hermanos. Cuídese. Chao. Chao.